Yekan Walactiwit Tunguspunpawan. Esta noche quisiera hablar con ustedes sobre una historia que seguramente alguna vez en nuestras vidas la hemos escuchado, pero no le hemos prestado tanta atención y probablemente en algunos lugares incluso esta historia se haya perdido. Es la historia de un perro guardián. Yo recuerdo que de pequeño mi abuela me contaba esta historia. Esta historia tal vez ha venido sufriendo algunos cambios a lo largo del tiempo, pero hay que reconocer que tiene su origen en una historia náhuatl. Recuerdo que mi abuela me contaba que había un perro. Generalmente es el perro que ha convivido con la familia. Y que este perro, cuando uno muere, este perro, si lo hemos tratado bien o si hemos sido malos con él, va a depender mucho si nos ayuda o no cuando nosotros hayamos muerto. Según lo que me contaba mi abuela, era que si uno había sido bueno con el perro, te iba a hacer el favor de cruzarte un gran río. Y esto pasaba cuando tú ya estabas muerto. Entonces, también estaba el otro escenario. Si uno había sido malo en vida con el perro no iba a pasarte, te ibas a quedar ahí y no ibas a poder llegar al otro lado del río. Esta historia en México también es conocida y es la famosa historia del Xoloscuintle. Allá como que se ha conservado un poco mejor esta historia, pero en El Salvador es muy común. Yo he hablado con varias personas que recuerdan haber escuchado esta historia más de alguna vez en su vida. Entonces, creo que es importante rescatar estas historias dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro entorno. Preguntémosle a los más ancianos de nuestras casas si han escuchado esta historia y probablemente han sufrido o se la cuenten de una manera diferente porque han sufrido ciertas variaciones. Es algo muy común porque es una tradición oral y cada persona le agrega elementos o le quita elementos y al final esta historia va a sufrir cambios. Y justamente estábamos hablando de eso hace un momento con Nancy Anastasia. Debido a la situación del coronavirus, hoy nos tocó hablar por teléfono y quería conocer la versión que ella había escuchado sobre este perro guardián. Como les dije, en México está mucho mejor conservada esta historia, en la cual se dice que un perro, el famoso Xoloscuintle, te ayuda a cruzar este río. Es un perro que te ayuda a cruzar hasta el Mictlán en náhuatl mexicano, ¿verdad? Lo curioso es que la palabra Mictlán tiene su equivalencia en náhuatl del Salvador. En náhuatl del Salvador sería Mictán. Mictán es un lugar profundo, pero también es el lugar que ocupan actualmente para denominar al infierno. Entonces, es un perro que te ayuda a cruzar después de la muerte y te guía por el Mictlán o por el mundo de los muertos, digámoslo así. Pero va a depender igual si has sido buena persona o mala persona. No tanto con el animal, sino en la vida. En El Salvador, bueno, al menos en la versión que yo había escuchado, que me contaba mi abuela, decía que si habíamos sido bueno con el animal, nos iba a ayudar. Y si habíamos sido malo con el animal, nos iba a dejar ahí sin poder cruzar hacia el otro lado de ese río. Ahora vamos a escuchar un audio con la historia que le contaba a su mamá, Nancy Anastasia López. Vamos a escucharla y nos vamos a dar cuenta que la historia es un poco diferente, pero sigue conservando ciertas particularidades que hacen única a esta historia. Así que, Shigagigan, escuchen. Antes habían historias como de que cuando alguien se moría, ¿verdad? Decían que un perro, si había tenido uno perros, el perro le iba a cruzar un río, dice la gente. Bien, son cosas que cuentan, Ajá. ¿verdad?
Pero antes sí, así decían. ¿Cómo Que era va a la pasar el historia esa alma. que usted recuerda que contaban? Que decía mi mamá que si ella decía que su papá tenía un gran chuchón, dice, como él lo quería y todo, decía ella en la guarda. Entonces cuando murió mi papá, dice, el chucho, dice, ver que el alma de mi papá no podía pasar porque era gran río, dice que él se lo metía en la boca y allá le iba a vomitar al otro lado, decía. Ahí se lo Solo me tragaba. daba, ajá, él no solo lo llevaba en la boca, dice, y allá lo iba a botar y lo sacaba. Luego de haber escuchado esta historia muy bella, muy corta, también muy breve, pero una historia que sin duda nos ha permitido mirar o hacer esa comparación entre los nahuas mexicanos y los nahuas de El Salvador, en donde podemos ver que tenemos mucho en común. Al final somos nahuas, solo que estamos en El Salvador y nos desarrollamos de una forma diferente, por eso es que tenemos tantas cosas en común, pero también tenemos muchas cosas que nos vuelven diferentes. ¿Por qué? Porque estábamos en un entorno diferente y las cosas se desarrollaron en un entorno diferente y por lo mismo no vamos a ser iguales a los nahuas mexicanos, sino que somos nahuas pero con otra forma tal vez de ver el mundo porque se desarrollaron en un lugar diferente. Esta historia nos permite ver que sí hay un perro después de la muerte que guía nuestras almas o nuestros cuerpos hacia el descanso. Digamos que la moraleja que nos deja esta historia es que hay que ser buenas personas, que hay que procurar hacer el bien, que hay que procurar ser buenos también con los animales, porque puede ser ese también el mensaje final, porque algún día vamos a necesitar de la ayuda de este ser que es como un ser espiritual, aunque no se le llame así directamente, pero es como un ser espiritual quien te va a guiar luego de que estés muerto. Hay que respetar. Sé que probablemente a muchas personas les parezca tonto, les parezca una burla, les parezca algo incoherente, pero son creencias propias de nuestros pueblos. Cada quien puede creer o no creer lo que él quiera. Entonces hay que respetar, hay que rescatar también estas historias. Sería bueno que preguntáramos en nuestros hogares quién más ha escuchado esta historia y cuáles son las variaciones que tiene esta historia, porque yo he escuchado a muchas personas y cada quien le pone lo suyo, pero al final compartimos ciertos detalles, ¿verdad? Que hay un perro que es quien te va a ayudar cuando tú hayas muerto. Así que espero que les haya gustado la historia, espero que les haya gustado este video. Por favor, también deberían de dejar en los comentarios cuál versión han escuchado ustedes de esta historia, si es la primera vez que la escuchan también, porque probablemente no todos la hayan escuchado, así que los leo en los comentarios. Ñahua.